Pasamos de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Martín Guerra, es analista político, escritor, miembro de la Organización de Izquierda Socialista. Nos acompaña también desde Lima. Martín, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, qué gusto escucharlos. Igualmente, muchísimas gracias. Le enviamos un abrazo de feliz año 2019 para usted. Déjeme preguntarle algo, muchísimas gracias. ¿Quién sostiene o cómo se sostiene el fiscal Chávarri? Se ha enfrentado al Ejecutivo, se ha enfrentado incluso a la propia ciudadanía y, como decíamos bien, titulares, de manera inédita a una población que sale a manifestarse en contra de un fiscal general del país. Eso no es muy común, muy típico ni en Perú ni en América Latina. Así que la pregunta inicial es, ¿qué lo sostiene? Bien, primero habría que plantear el tema como lo vemos desde aquí. Entender que solo es la lucha contra la corrupción que supuestamente emprendería el Estado peruano, que supuestamente representa al pueblo que está en las calles a través del presidente Vizcarra, contra la corrupción del partido de los fujimoristas y del expresidente Alan García y muchos apristas enquistados en las mafias, sería tal vez errado. Porque recordemos que el fiscal Pedro Chávarri, cuando es elegido, y se le eligió hasta el 2021, el presidente Vizcarra sustentó que él iba a liderar la lucha contra la corrupción. Y ahí toda la población en aquella época manifestó que cómo Chávarri iba a liderar la lucha contra la corrupción si Chávarri estaba acusado de una serie de actos de corrupción. Y descarados además, porque había mentido al Ministerio Público, había dicho desconocer a personajes que estaban sindicados y hasta presos por corrupción, y además apenas comenzó sus gestiones, inició la cobertura de los procesados por corrupción, es decir, cubría a estos personajes, escogía a sus testigos, cerraba casos, es decir, totalmente ligado con la corrupción. Sin embargo, pasaron los meses y el Ejecutivo no se manifestaba directamente frente a esas acciones de quien representaba de alguna manera al Poder Judicial. Lo que nosotros vemos que aquí está ocurriendo es un juego entre dos fuerzas de la derecha. Una derecha liberal que pretende mostrar un rostro popular, populista tal vez diríamos a través de los aparatos del Estado, que es la derecha representada por el presidente, que al mismo tiempo además tiene otra actitud en el exterior. Recordemos que hoy ha salido un comunicado de la OEA validado por el presidente Martín Vizcarra como representante del Perú, bueno, no de la OEA, ¿no?, sino del Grupo de Lima, pero bueno, prácticamente en los últimos tiempos viene a ser lo mismo, y está promoviendo intervencionismo contra la política venezolana, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además el presidente Vizcarra ha asistido también a la asunción de mando del presentable presidente de Brasil. Entonces, por fuera tiene una política bastante ligada al imperialismo y a los intereses de las transnacionales, y dentro del país Vizcarra se manifiesta como un demócrata que trata de luchar contra la mafia. Pero lo que estamos viendo es que muy probablemente Chávarri vaya a ser una especie de chivo expiatorio, aprovechándose de la ira del pueblo que ya no quiere más corrupción, que eso se ha validado en marchas poderosísimas, iniciando el año y a fin de año en todo el país, contra la decisión que había planteado Chávarri de sacar a los fiscales que de una otra manera representan la lucha contra un sector de la corrupción, porque recordemos que se está acusando solo a políticos, pero no tanto a los empresarios que están detrás de estos políticos, porque estos políticos participaron en las mafias ligadas a Odebrecht, representando intereses de transnacionales y también de poderes económicos locales. Entonces, que tienen medio de comunicación incluso. Entonces ellos son los intocables y solo se manifiesta, digamos, a los rostros visibles que son la política de esta ultraderecha representada por el fujimorismo y el aprismo. Lo último sobre esto, en esta pugna de poderes, Chávarri como chivo expiatorio pues, tentó sacar a los fiscales y entonces como el pueblo salió a las calles tuvo que echarse para atrás. Fue presionado además para echarse para atrás, incluso traicionado por la misma gente que lo había blindado en el Congreso, y eso nos dice qué es lo que está ocurriendo. Lo que se estaría jugando aquí es la libertad de Keiko Fujimori y el no procesamiento de Alan García, que desde que se le negó el indulto, el exilio al Uruguay, ahora no pasa nada, Alan García sigue libre. Martín, entonces, en todo caso, mira, con respecto a la situación judicial de Keiko Fujimori, eso es muy importante revisarlo y contarle a la audiencia que hoy se mantiene la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. ¿Cómo veremos entonces, en términos de implicación política, esta situación la próxima semana, cuando de nuevo el Congreso se reúna para discutir el caso del fiscal Chávarri? Claro, yo creo que si sale Chávarri,
la población que en este momento está, digamos, gestando un proceso de unidad, pero que todavía no logra enhebrar una herramienta política poderosa para poder cambiar el estado de cosas, la población se va a sentir de alguna manera satisfecha, porque Chávarri en este momento es la cabeza de turco de todos los males del país, ¿no? Que no quiere decir que no deje de ser un corrupto, porque las pruebas están ahí, ¿no? Al canto. Sin embargo, ese no es el trasfondo. El trasfondo es qué va a hacer el gobierno, solamente defenestrar a un fiscal, iniciar algunos procesos que todavía no tienen luces de llevar a prisión a nadie, solo son prisiones preventivas, y en el caso de Alan García ni eso. Mientras que está planteando un paquete de leyes laborales que están echando por tierra una serie de derechos que tienen los trabajadores en el país, los pocos derechos laborales que se tienen en el país. Se ha planteado la privatización del agua y una serie de medidas que está haciendo este gobierno, tanto en el plano internacional como nacional, que vienen a profundizar el neoliberalismo, pero en lugar de que este sea dirigido por los fujimoristas y los apristas, ahora va a ser dirigido por Vizcarra. O sea, hay que tener cuidado. No solamente debe ser el análisis para ver si los corruptos, las cabezas de la corrupción van o no van presos, que yo dudo mucho que con este gobierno vayan a ir presos y se defenestre a Chávarri, sino que se cambie la carta de juego del neoliberalismo. Eso no se está planteando, más bien se está profundizando el neoliberalismo. Yo creo que este juego entre Chávarri sí y Chávarri no es solamente un juego del gobierno, valga la redundancia, para, digamos, ir dilatando las luchas de las calles que el pueblo está planteando cada día con más fuerza y más organización. Oportunidades políticas, diríamos, como a manera de titular. Sí. ¿Cómo lograría realmente un cambio? Una reforma constitucional, un cambio desde el sistema judicial por completo, es un asunto muy complejo porque estamos hablando nada más y nada menos de una situación transversal para el país que es el sistema judicial en su totalidad. Hemos visto cómo, por ejemplo, Chávarri está involucrado en un caso de corrupción que no es en la capital, que no es en Lima, es en una ciudad bastante distante del país. Eso también nos llevaría a pensar si es que eso se ve reflejado en toda la nación. Así es, el Poder Judicial peruano está corrupto hasta los huesos. A los dirigentes sociales de los últimos años que han participado en la defensa del agua, contra las transnacionales mineras, se les abre juicios en todo el país, lejos de su localidad, para desgastarlos, eso es cierto. Y así esa es una sola muestra de las muchas que hay de cómo funciona el Poder Judicial. Que necesita una reforma, la necesita. Pero ¿quién la va a liderar? ¿Chávarri? O sea, ¿el corrupto va a reorganizar a los corruptos? Eso no lo cree nadie, ¿no? Entonces, lo otro, sacando a Chávarri, ¿vamos a lograr algo? Tal vez deshacernos de un mafioso en el Poder Judicial, pero mientras la Carta Constitucional, creada por el Fujimorismo en el año 93, siga dirigiendo los destinos económicos, sociales y jurídicos de la patria, esta corrupción va a cambiar de rostro, pero va a volverse a manifestar, porque los contratos sociales, las leyes laborales, los contratos con las empresas transnacionales siguen siendo los mismos, neoliberales hasta el tuétano. Y neoliberalismo es sinónimo de corrupción, y eso ha sido demostrado en todo el continente. La larga noche neoliberal solo trajo blindaje a las empresas transnacionales, blindaje a los corruptos y además creó las mafias, que eran algo así como las bisagras de los poderes económicos respecto a la población. Entonces eso preocupa mucho porque podría perderse una oportunidad de cambio. La gente en las calles, eso no es idea mía, está planteando en todo el Perú, desde este año ya con mucha fuerza, asamblea constituyente con poder popular, que es una figura interesante. O sea, se le exige a las autoridades, no lo van a hacer, pero se les exige que convoquen una asamblea constituyente. Yo creo que estas luchas contra la corrupción están fogueando a nuestro pueblo y están enseñándonos a organizarnos mejor, a crear una herramienta que pueda cambiar las cosas. Obviamente, estamos de acuerdo con todo lo progresivo que se pueda lograr desde cualquier instancia. Martín, algo también que llama la atención porque en medio de todos los obstáculos que se generan en términos de justicia con el caso Lavallato, la corrupción, en el caso que involucra básicamente a los expresidentes del país, hay ciertos avances. Si hay tantos obstáculos, ¿esto cómo se ha logrado? Bueno, hay avances en cuanto a que se ha difundido a través de los medios. ¿Y esto cómo se ha logrado? ¿Quiénes han logrado pasar esa barrera del obstáculo para avanzar? ¿Para avanzar en qué sentido? Desde el mismo sistema de la justicia, es decir, ¿qué fiscales logran romper esa barrera para poder avanzar y presentar ciertos resultados en el caso de corrupción de Lavallato?
Claro, Vela y Pérez, ¿no? Son algunos, y jueces también importantes que de alguna u otra manera, con todas las críticas que se les pudiera hacer, han asumido una visión contra la corrupción, y eso se saluda definitivamente. Pero la gran pregunta que se hace el pueblo es, ¿solamente arrestando, iniciando un proceso de prisión preventiva a los líderes de las mafias, de la corrupción, se va a cambiar esta corrupción que está coyunturalmente, profundamente enraizada en el país? ¿O se necesita también un cambio en las reglas del juego? Por eso se plantea la Asamblea Constituyente. Nos preocupa mucho que solo sea una persecución a aquellos que han sido las bisagras del poder económico y se cambie uno por otro, ¿no? Entonces, recordemos que estamos en el 2019 y ya el otro año es año de campaña electoral porque nos vamos al Bicentenario. El Perú cambia su poder ejecutivo y legislativo en año de Bicentenario de nuestra independencia. Y la población tiene pues muchas ilusiones respecto a que se pudiera ya de una vez por todas decirle no a la corrupción como un inicio de cambio para el país, porque aquí la situación económica está crítica, hay una crisis que está cabalgante, pareciera no notarse, pero que está empobreciendo a nuestro pueblo y la base social está muy golpeada. Entonces, no creo que se trate solamente de Chávarri sí o Chávarri no, sino que es lo que hay detrás de este reacomodo de las fuerzas políticas, de esta pugna entre la derecha que estamos describiendo. Yo te pediría que siempre hagan el análisis de cómo se comporta el presidente Martín Vizcarra en el plano internacional. Pareciera que maneja una escopeta de 2 cañones. En el plano internacional, a favor de los poderes más perversos. Y en el plano nacional, supuestamente a favor del pueblo. Hay ahí una relación que hay que descubrir, una dialéctica que no está tan clara hacia dónde apunta el gobierno, qué significa el vizcarrismo. ¿Es en realidad una lucha contra la corrupción? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Pasa solamente por arrestar personas? Que, por cierto, todavía no hay luces de que se les vaya a condenar. El caso flagrante de Alan García, por ejemplo, está libre de polvo y paja y es un intocable. Y sabemos que su partido tiene penetrado el Poder Judicial hasta los huesos. Entonces, mientras que Alan García no vaya preso, nuestro pueblo no cree en estas medidas de cambio verdaderas que se puedan plantear a través del Ejecutivo. Una situación muy, muy compleja que nos ayudas a dilucidar con estos ejemplos, pero ahí está el gran desafío para el pueblo, sobre todo cuando me hablas del proceso electoral. Es al final de cuentas en esa encuesta que el pueblo tendrá que decidir para saber si continúan tal como están o si hay una posibilidad de cambio. Martín, muchísimas gracias por ese análisis, un placer y muy buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches.